Qué bendición podernos encontrar para la gloria y la honra de Dios, para poder hacer una reflexión, para poder en el día de hoy reflexionar en lo que la palabra nos recomienda y nos dice, nos advierte. Y esa reflexión la encontramos allí en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 22 al 24. Pero el versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Ese es el versículo central de esta corta reflexión. Pero hay una promesa, dice el 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y hay un compromiso: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Fiel, Él es el que lo prometió y Él lo hará, porque las promesas de Dios son sí y las promesas de Dios son amén. ¿Qué quiere decir? Así es, así sea y así será. Pero es importante que usted y yo reflexionemos, porque estas reflexiones tienen que ver con nuestro diario vivir. Y Dios nos está haciendo una recomendación: absteneos, detente, haz un alto en todas estas cosas que estás practicando, que estás pensando, que estás viendo, que estás escuchando, cómo te estás comportando relacionado con el mal. El mal es algo que se pega muy fácil. Desafortunadamente el ser humano es como si tuviera un imán para el mal. Y desafortunadamente las cosas malas, en algunos casos, en algunos, se les pega más fácil que las buenas. Por eso, lamentablemente, a lo bueno hoy en día lo llaman malo. A que una persona sea amable, servicial, para muchos eso es malo. Si se saluda, es malo, que es lambón, se atreven muchos a decirlo. Y si el hombre saluda a una mujer, la mujer puede creer que el hombre le está coqueteando, pero el hombre lo hace con la intención de ser amable. Bueno, algunos, no todos, ¿no? Al igual viceversa. Hay mujeres que son muy amables, muy serviciales, y hay hombres que pueden malinterpretar esa buena acción de esa mujer y van a pensar o a creer que le está coqueteando o que está siendo infiel. Y debemos de hacer un alto. La palabra absteneos es detenerse, hacer un alto, parar, reflexionar. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué está ocurriendo en tu mente? ¿Qué está pensando? ¿En qué cosas buenas o malas estás pensando que te pueden llevar a maquinar un plan macabro? ¿Cómo puede ser que una persona adulta pueda golpear a un indefenso niño de 3 años hasta el punto de moretearlo y dejarle el rostro hinchado? ¿Cómo puede ser que haya tanto femicidio, de que se ensañen de una manera tan impresionante con la mujer, cuando es ese ser maravilloso que Dios creó como un complemento para el hombre? Y es importante que nosotros podamos abstenernos de toda especie de mal. ¿Cuáles son los pensamientos del hombre? ¿Cuál es la actitud y el comportamiento del mismo? Por eso es importante que nosotros hagamos una reflexión. ¿Qué estamos mirando? A través de las redes sociales, a través del internet, a través de la televisión, tantos medios que hay hoy en día para alimentar nuestro espíritu para bien o para alimentar nuestra carne para mal. Y hoy Dios nos dice a través de su palabra: absteneos de toda especie de mal. Detente, haz un alto. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién escuchas? ¿Qué consejos te están dando? Desafortunadamente hay gente que lo único que hace es dar malos consejos, o como hablábamos en una reflexión anterior, cizañar. Pero cuando el temor de Dios está en usted y en mí, lo que vamos a hacer es lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que nos dicta el corazón. Porque recuerde que hemos visto en una reflexión anterior que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? ¿Qué palabras están saliendo de nuestros labios? Abstengámonos de pronunciar palabras maldicientes. Abstengámonos
de participar de conversaciones que no traen bendición. Abstengámonos del chisme. Hay que hacer un alto con la mentira. Hay que hacer un alto con la murmuración, con la crítica. Porque a veces se le da rienda suelta a todo esto. Y eso no trae bendición. Y lo triste es ver muchas veces a cristianos incluidos o en roscas de gente que se presta para murmurar, para criticar, para hacerle daño a ministerios, a pastores, por supuesto, a familias pastorales, a congregaciones, denigran de una manera impresionante de su misma familia, de los patrones, de los compañeros de trabajo, de los vecinos, bueno, hasta de ellos mismos. Y por eso es importante que nosotros reflexionemos y entendamos que hemos de tenernos de toda especie de mal. Hace un momento les compartía que hoy en día a lo malo le dicen bueno. Y ya hoy en día están viendo con buenos ojos, entre comillas, y normal que un hombre diga que es mujer. Así de sencillo. Y lo más triste es que lamentablemente a muchos después de cierta edad les ha acontecido eso. A muchas mujeres después de cierta edad han cambiado, entre comillas, de sexo, o más bien de gusto sexual. Y es importante que entendamos que eso no va a traer ninguna bendición. Nuestra sociedad está corrompida, está pervertida. Se han desviado a la idolatría, a la hechicería. Se han desviado al homosexualismo, a la prostitución, drogadicción, alcoholismo. Es importante que nos detengamos de toda especie de mal. El mal es lo contrario al bien. El mal es lo que trae un perjuicio. El mal lo que hace es destruir. El mal tiene relación con las tinieblas, con el infierno, con Satanás. Es necesario que nos detengamos, es necesario hacer un alto como sociedad, como creación de Dios, como seres humanos. ¿Cómo pagarle tan mal a nuestro Creador? ¿Cómo darle la espalda a nuestro Salvador cuando Él lo dio todo en la cruz del Calvario por usted y por mí, para salvarnos, para redimirnos de toda especie de mal? ¿Cómo no reflexionar y decir, yo no puedo seguir siguiendo las tinieblas o sirviéndole al pecado? Yo tengo que hacer un alto, yo tengo que reflexionar, yo tengo que detenerme. Es importante que nosotros podamos comprender que es necesario reflexionar. Desafortunadamente hoy en día la gente corre tras todo lo que entre comillas se llame Dios, o donde les hablen de Dios. Pero el brujo habla de Dios, el satanista, entre comillas, habla de Dios, pero no del Dios de los cielos, no del Dios de la Biblia, sino el Dios de este mundo que ha enseguecido el corazón, la mente de la humanidad. Y por eso les parece llamar bueno a lo malo. Y aún dentro de las mismas congregaciones e iglesias de Cristo, altares y púlpitos y predicadores dicen, yo no creo que esto sea malo. Y arman sus rumbas dentro de una congregación y se ha perdido la reverencia a Dios. Y predican una serie de cosas terribles. Se ha incluido en la doctrina de Cristo herejías, mentiras, aún doctrinas orientales de otras naciones. Hermano, mire, la gente ha malinterpretado la Biblia. Y hoy en día se hacen cosas y se dice, si se hacen prácticas terribles, y lo más triste es que la gente corre detrás de aquellas personas que han sido engañadas y están engañando al pueblo. Miren, mientras la cabeza sea engañada, el resto del cuerpo es desviado, espiritualmente hablándolo, ministerialmente. Mientras un pastor de una congregación sea engañado doctrinalmente, va a engañar al resto del pueblo. Así mismo sucede en la parte laboral. Mientras el patrón se deje corromper, una nación haya corrupción, dice la Biblia que si la cabeza está podrida, el resto del cuerpo está podrido. Si en un hogar la autoridad, la cabeza, que es el hombre, se desvía de principios y valores, ¿qué se puede esperar
para la familia, para el hogar, para ese núcleo que es el centro de una sociedad, que es la familia. Por eso es importante que hagamos un alto, que nos detengamos. ¿Qué beneficio te ha traído el mal? Ninguno, nunca. Dios nunca va a respaldar. Mire, una cosa es que Dios por su misericordia nos dé el sustento, provea el alimento y nos permita llevar a cabo proyectos y planes para salir adelante. Pero otra cosa es que Él esté de acuerdo con las prácticas que se ven en medio de la sociedad. Prácticas perversas, donde ya lamentablemente hay naciones que han aprobado el casamiento entre el ser humano con un animal. Qué triste. Con un menor de edad, con una niña. Se puede casar si quiere con un árbol, porque se enamoró del árbol. Pero eso lo llaman bueno y la gente aplaude, muchos aplauden eso. Es triste ver cómo desafortunadamente en muchas naciones hoy en día han aprobado leyes donde los padres a partir de los 2 años de edad del niño o de la niña pueden hacerle cambios hormonales, genéticos. Qué cosa tan depravada. Una cosa es que la persona como adulta tome la decisión, o la mala decisión más bien, de hacer cambio de su cuerpo. A Dios le daremos cuenta, porque este cuerpo que usted y yo tenemos no es nuestro. En la Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia, el cual tenéis en vosotros y no es vuestro. Uno se pone a mirar cómo la gente hoy en día se tatúa una cosa impresionante, hasta la misma cara. Y a eso le llaman bueno, a eso le llaman normal. Aún en medio del Evangelio se ha incluido todas estas cosas. Por eso es importante que usted se detenga. ¿A quién le está prestando oído? ¿Dónde se está congregando? ¿Quién es su líder? Porque de lo que tenemos en el corazón, de eso damos. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y es importante que nosotros reflexionemos y nos abstengamos de toda especie de mal. Les recuerdo que lo malo tiene que ver contrario a lo bueno. Lo malo es enemigo de lo bueno. Y lo malo trata de hacerle sentir al ser humano una satisfacción, pero es algo momentáneo. Es un placer engañoso que lo lleva a tomar decisiones incorrectas. Por eso es importante que renovemos nuestra mente. Por eso es importante que usted y yo busquemos a Dios. Y quiero recordarle que si usted se está absteniendo de toda especie de mal y está luchando por practicar y vivir en el bien, doy la gloria y la honra a Dios por su vida. Pero si usted ha flaqueado, si usted ha fallado y usted ha empezado a desviarse de dejar de hacer lo bueno por empezar a hacer lo malo, detente, haz un alto. Todavía considero en Cristo Jesús que tiene oportunidad de reflexionar y de meditar. Porque es importante que comprendamos que no podemos seguir por ese camino. La sociedad, la humanidad no puede seguir por este camino de depravación, de perversidad. Debemos detenernos ante nuestro Creador. Debemos de humillarnos, porque la Biblia dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él se exaltará cuando fuere el tiempo. Dios nos exalta si nos humillamos delante de Él. Pero si definitivamente te estás deleitando en el mal, en los placeres, en el pecado, en la perversidad, es tiempo de que te detengas. Es tiempo de que vengas. Tú has luchado por tanto tiempo, pero no has podido. Porque recuerde que nuestras fuerzas es imposible. Pero si venimos al dador de la vida, al Dios eterno, al Rey de gloria, Jesucristo, nuestro Salvador, lo vamos a lograr. Porque separados de Dios, nada podemos hacer para obtener un cambio que Dios le agrade. Separados de Dios, nada podemos hacer para obtener la vida eterna. Separados de Dios, nada podemos hacer para disfrutar de la paz verdadera que solamente está en Cristo Jesús. Separados de Dios, nada podemos hacer para ser guiados por el Espíritu Santo. Pero con Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad.
Y cuando usted y yo tomamos esa determinación de abstenernos de toda especie de mal, va a haber bendición, no solamente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra nación, donde quiera que vayamos, seremos una bendición porque nos estaremos absteniendo de toda especie de mal. Que la paz de Jesucristo sea con todos nosotros y que esta reflexión sea de gran bendición para su vida y la mía y todos los que tienen esta oportunidad de ver y escuchar esta reflexión en Cristo Jesús. Feliz y bendecido resto de día. Dios les bendiga.